Era una mañana soleada en el bosque cuando Tita, una tortuga de tierra de aproximadamente 50 años, salió con lentitud de su cueva situada al pie de un gran roble. Se estiró las pequeñas patas y el cuello para desperezarse mientras bostezaba. Qué hermoso día para dar un paseo matutino antes de desayunar, pensó. Tita vivía en un estanque acogedor en medio del bosque, rodeado de frondosos árboles y vegetación. Era un lugar tranquilo y apacible, perfecto para una tortuga pacífica como ella. Tita caminó despacio por la orilla del estanque, disfrutando del paisaje y saludando a algunos de sus amigos animales que también estaban despiertos temprano. Se encontró con una ardilla que buscaba ansiosamente nueces en el suelo. «Buen día, ardilla. ¿Buscando provisiones para el invierno?», preguntó Tita. «El invierno se acerca y no quiero pasar hambre cuando todo se congele», respondió la ardilla un poco nerviosa, tocando sus pequeñas manos. Tita sonrió con calma y dijo: «No te preocupes, amiga, aún queda tiempo para reunir alimento. Mejor disfruta del momento». La ardilla respiró profundo y sonrió, dándole la razón a la sabia tortuga. Continuando su tranquilo caminar, de repente Tita escuchó risas juguetonas acercándose. Era un grupo de niños del pueblo que venían de paseo al lago, como lo hacían algunas veces. Tita siempre había sentido curiosidad por los seres humanos, así que se acercó con cautela para observarlos. Los 5 niños, 3 niñas y 2 niños, parecían tener entre 6 y 9 años, reían mientras perseguían mariposas y chapoteaban en la orilla del estanque, donde el agua era poco profunda. La tortuga sonrió al ver sus juegos inocentes, recordando cuando en su juventud solía nadar durante horas en esas aguas. De repente, uno de los niños, llamado Matt, corrió emocionado hacia sus amigos, traía algo en las manos y exclamó: «Miren la tortuga que encontré». Tita se dio cuenta de que era ella a la que el niño se refería. Él la tomó en sus manos con rudeza, dándole vuelta para mostrarles su caparazón y cabeza a sus compañeros. «Tengan cuidado conmigo, por favor. No soy un juguete», pensó Tita, pero solo pudo esconder su cabeza en su caparazón, esperando que pronto la soltaran. «Yo también quiero cargarla», dijo una niña llamada Emily. Tita sintió como el niño pasaba la tortuga a la niña, quien la tomó sin mucho cuidado. Esto la incomodó. Si había algo que verdaderamente la ponía nerviosa, era que la levantaran sin su consentimiento. «Tranquila, Tita. Respira como el monje de la montaña te enseñó», se dijo a sí misma, intentando calmarse y repetir su mantra especial para tranquilizar su mente. Pero los movimientos preocupantes continuaban. Los otros 3 niños también querían cargarla, y entre gritos y empujones, la pobre tortuga se sentía mareada y temerosa. De repente, en medio de la confusión entre los niños, el niño Matt tomó a la tortuga y la lanzó con fuerza al aire, aterrizando en unos matorrales lejanos. «Vean cómo vuela», exclamó Matt entre risas, pero pronto el preocupante proyectil viviente desapareció entre las ramas y hojas. Los niños la buscaron, pero al poco tiempo desistieron y continuaron con sus juegos. Tita permaneció oculta y en estado de shock. Había aterrizado milagrosamente en unos arbustos espinosos sin hacerse mucho daño, pero su respiración estaba acelerada y sentía vértigo y pánico en todo su cuerpo. Nunca había estado en esa parte del bosque ni tan lejos de su querido estanque. ¿Cómo iba a regresar ahora? Comenzó a sollozar, pensando en sus amigos animales, su cueva, su comida. Su caparazón pareció encogerse solo con imaginar que quizás nunca volvería a su adorado hogar. Permaneció paralizada y llorando durante varias horas, con demasiado miedo para moverse y buscar una solución. Su mente estaba invadida por pensamientos catastróficos. Quería gritar pidiendo ayuda, pero el miedo había atrapado su voz. Pasadas algunas horas, Tita logró calmar un poco su llanto, pero la ansiedad y el dolor en su interior persistían, impidiéndole pensar en qué hacer. ¿Lograría regresar a su pacífico y querido estanque algún día o perecería allí mismo de angustia? La pobre tortuga no conseguía conciliar la resignación y valentía que sus años y enseñanzas espirituales le habían proporcionado hasta ahora. Después de llorar lo que le parecieron horas, Tita decidió que no podía permanecer entre los matorrales para siempre, debía intentar regresar a su hogar de alguna manera. Se levantó con dificultad, sintiéndose aún aturdida y muy ansiosa. Miró a su alrededor, pero no reconocía nada, ya que los grandes árboles y el denso follaje le impedían orientarse. Ni siquiera estaba segura de en qué dirección quedaba su amado estanque. Con la voz temblorosa, comenzó a preguntarle a algunos animales si sabían cómo regresar.
Se encontró con un mapache que hurgaba en un tronco en busca de insectos. «Discúlpame, ¿podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque?» «Me urge volver a mi hogar», dijo Tita con apremio. «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy para esos lados. No tengo idea de dónde queda tu charco». «Déjame buscar mi comida en paz», respondió el mapache de mala gana. Tita continuó su camino, consternada y con los ojos llorosos. El miedo seguía creciendo en su interior ante la incertidumbre de estar perdida. Más adelante, se encontró con una familia de tejones que estaban jugueteando entre ellos. Tita se acercó tímidamente. «Disculpen, ¿alguno de ustedes sabe indicarme cómo puedo regresar al estanque?» «Unos niños me alejaron de mi hogar», dijo sollozando. «¿El estanque?» «Nosotros no vamos para ese lado del bosque y no queremos problemas con esos peligrosos niños de 2 patas». «Suerte encontrando tu camino», respondió el tejón padre, retirándose junto a su familia. Tita no podía creer que nadie quisiera ayudarla y continuó su agotador camino, arrastrando sus patas, cada vez más desesperanzada. Los animales del bosque le tenían miedo a los humanos, o simplemente no les importaba su situación. De repente, vio a lo lejos un venado majestuoso que parecía sabio y bondadoso. «Tal vez me ayude», pensó, llena de esperanza. Juntando sus últimas fuerzas, se acercó al imponente ciervo y le suplicó: «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar lo antes posible». El venado la miró desde las alturas con compasión y dijo con voz grave: «Pequeña tortuga, entiendo tu situación, pero desafortunadamente mis patas no me permiten ir por ese lado del bosque muy a menudo. No conozco la ruta hacia ese estanque del que hablas». Tita sintió que se desmayaba. No podía ser cierto que nadie supiera guiarla. «Pero podría al menos llevarme en su cornamenta hacia donde está el estanque». «Usted luce muy rápido», suplicó Tita, al borde del llanto nuevamente. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte, mis patas no funcionan así. Sin embargo, dirígete siempre hacia donde sale el sol todas las mañanas. Si vas en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», aconsejó el venado con gentileza antes de retirarse ágilmente. Tita se sentía cada vez más desesperada y la ansiedad en su interior amenazaba con convertirse en un ataque de pánico. Comenzó a hiperventilar mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía que encontrar la manera de volver al estanque o el miedo terminaría por debilitarla por completo. Tita continuó arrastrándose por el bosque, sollozando y sintiéndose cada vez más débil y sin esperanza. Su caparazón le pesaba más que nunca y sentía que este bosque no tenía fin. Justo cuando estaba a punto de rendirse completamente, llegó a un pequeño claro rodeado de bambúes. En el centro había una cabaña diminuta hecha de madera, del tamaño perfecto para un animal pequeño. «Qué extraño, quizás aquí vive algún ermitaño que pueda orientarme», pensó Tita mientras se acercaba poco a poco, aún sollozando, pero con un rayo de esperanza. Repentinamente la pequeña puerta de la cabaña de bambú se abrió con un chirrido, sorprendiendo a Tita. De la entrada salió un anciano ratón vestido con una larga túnica anaranjada. Tita nunca había visto a un ratón así en el bosque. El pequeño roedor se movía apoyado en un bastón de madera y tenía una barba blanca tan larga que casi tocaba el suelo. Al ver a Tita, el ratón sonrió amablemente y se acercó con tranquilidad. «Pareces perdida y afligida, pequeña amiga. Siento tus angustias desde mi cabaña. Dime, ¿cómo puedo ayudarte?» «¿Por qué lloras desconsolada?», preguntó el ratón con voz suave y tranquila. Tita se sintió aliviada de inmediato con esa serenidad, así que le contó lo que había ocurrido. El extraño y sabio ratón escuchó pacientemente, asintiendo comprensivamente con los ojos cerrados mientras acariciaba su larga barba blanca. Cuando Tita terminó su relato, el pequeño roedor dijo: «Ya veo, has pasado por mucho el día de hoy, pero no debes desesperarte, joven tortuga. Las mayores angustias residen siempre en nuestra propia mente». Tita no entendía bien a qué se refería, así que preguntó tímidamente: «¿Cómo dice usted?». «Yo solo quiero regresar pronto a mi casa, tengo mucho miedo de estar aquí desprotegida». El ratón sonrió y aclaró: «El origen del miedo y la ansiedad está en nuestro apego excesivo a las cosas. Te aferras demasiado a tu hogar y sientes que sin él estás perdida, pero la esencia de la vida es la impermanencia y el cambio constante. Debemos aprender a soltar y a adaptarnos». Tita estaba realmente confundida.
pero sintió una gran paz en las palabras y la presencia del peculiar ratón, era como si emanara una luz interna muy especial. Pero, ¿cómo voy a soltar si ese hogar es mi mundo? Realmente necesito regresar, dijo Tita, aún consternada. Claro, es comprensible querer volver a tu refugio, pero no lograrás hacerlo si estás desesperada y llena de turbulencia interna, querida mía. Debes encontrar calma y fortaleza primero, de lo contrario, te perderás más o te desmayarás en él. Intento, dijo el ratón con determinación y cuidado. Luego se acercó más a Tita y le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente varias veces. Después, el pequeño monje, como lo reconoció Tita ahora por su sabiduría y manera de hablar, recitó un mantra especial con un hermoso cántico y algunos movimientos con sus patas. Inmediatamente, una magnífica sensación de paz y tranquilidad invadió todo el cuerpo y la mente de Tita, una calidez que surgía desde su interior. Al abrir los ojos, estos tenían un brillo muy peculiar. Muchas gracias, honorable monje. No sé cómo describir lo que ha sucedido, pero me siento renovada por dentro. ¿Podría enseñarme más de esa técnica especial para encontrar paz interior?, preguntó Tita, maravillada al sentirse tan diferente. Con gusto, pequeña. Se llama meditación y es muy útil para calmar ansiedades y ver claramente la solución a los problemas. Practícala a diario y lograrás serenidad, dijo el monje ratón, sonriendo complacido. Tita tenía ahora una nueva esperanza, tal vez lograría regresar a su preciado hogar después de todo, gracias a la ayuda de tan inesperado y místico amigo. Tita se quedó unos días en la pequeña cabaña del viejo monje ratón, aprendiendo a meditar y a lidiar con sus ansiedades internas. Poco a poco, la tortuga estaba muy agradecida con el bondadoso ermitaño por brindarle alojamiento. Todas las mañanas, el pequeño ratón la guiaba a hacer una serie de ejercicios mentales y físicos conocidos como Tai Chi. Los movimientos suaves y las respiraciones profundas parecían alinear el cuerpo y la mente de Tita, ayudándola a encontrar más serenidad. También le enseñó otras palabras que repetir como mantras, técnicas de visualización creativa y la guió paso a paso para confrontar mentalmente algunos de sus mayores miedos. Poco a poco, Tita comenzó a sentirse más tranquila y optimista. Incluso se aventuró a salir de vez en cuando de la cabaña por su cuenta para dar pequeños paseos cortos, siempre regresando gracias a las técnicas de concentración que había aprendido. Una mañana, después de desayunar algunas bayas de un arbusto cercano, Tita reunió el valor para hablar con el sabio monje ratón sobre retomar su camino hacia su hogar. Estimado monje, no sabe cuán agradecida estoy con usted por permitirme quedarme aquí, sobre todo, por las maravillosas enseñanzas que me ha compartido, dijo Tita, haciendo una reverencia. Gracias a eso, he logrado enfrentar mis ansiedades y no me siento tan desesperada como antes. Me alegra escuchar eso, pequeña Tita. La paz siempre comienza por dominar tu propia mente, asintió el viejo ratón mientras acariciaba su larga y esponjada barba blanca. Quisiera ver ahora si podría intentar retomar mi camino para regresar a mi hogar en el estanque. ¿Tendrá algún consejo para mí antes de partir de su cabaña?, consultó Tita, dudando. El monje ratón sonrió y respondió: mi consejo es que confíes en el camino y no temas pedir indicaciones otra vez. Pero ahora vas más preparada para no dejarte oprimir por la incertidumbre gracias a estas enseñanzas sobre aquietar la mente. Dicho esto, el sabio tomó un viejo amuleto que tenía colgado en su cuello y se lo entregó a Tita. Ten este talismán para la buena suerte. Te protegerá en tu trayecto. Tita lo recibió haciendo una reverencia, prometiendo al monje que lo cuidaría mucho. Se despidieron con un efusivo abrazo, ya que el pequeño roedor se había convertido en un querido amigo para la tortuga. Así, Tita emprendió su camino de regreso con un paso más lento, pero con mayor firmeza. Cuando sus antiguas ansiedades amenazaban con surgir, cerraba los ojos y practicaba la respiración calmante que había aprendido. El efecto era mágico, logrando recuperar su centro. Gracias a la brújula del talismán que el monje le regaló, también podía guiarse mejor para no desviarse en círculos. Con calma y fe, pronto estaré nuevamente en casa, se decía Tita, ahora con mayor convicción a cada paso que Tita llevaba ya varios días avanzando hacia donde el sol se ocultaba cada tarde, siguiendo el consejo del monje ratón y la brújula del talismán que le había dado. Sentía que iba por el camino correcto, aunque le preocupaba no ver señales de su esperado estanque. Sin embargo, ya no caía en crisis de angustia gracias a las técnicas de respiración y meditación que empleaba cuando se sentía agobiada. Una mañana, mientras pasaba con tranquilidad por un sendero lleno de rocas, vio de reojo algo moviéndose entre los matorrales.
De inmediato sintió un escalofrío, pero respiró hondo y se llenó de valor. Para su alivio, de entre las hierbas apareció una pequeña culebra inofensiva. Tita pensó en seguir su camino, cuando de pronto la serpiente habló: «Disculpa, tortuga, noto que llevas un talismán muy especial alrededor de tu cuello. ¿Serías tan amable de indicarme dónde lo conseguiste?» «Busco llegar con un sabio monje que vive por aquí cerca». Tita se sorprendió de que la culebra hablara, aunque recordó que en esa parte más profunda del bosque había seres muy particulares. «Con gusto te llevo con él. Vengo de su cabaña. Es un ratón llamado Mank quien me lo obsequió», respondió Tita, indicándole el camino de regreso a donde había dejado la pequeña cabaña días atrás. Tras un rato de recorrido lento pero agradable, llegaron a la cabaña del monje Mank. La culebrita agradeció profundamente a Tita por guiarla y se escabulló rápidamente hacia adentro en busca del sabio. Tita estuvo tentada de entrar también para saludar a su querido amigo el monje ratón y contarle sobre su progreso, pero decidió no interrumpirlo y optó por continuar sola su viaje. Después de una hora más de caminata, se encontró con el tronco de un viejo árbol que alguna vez debió haber sido alcanzado por un rayo. Desde dentro, se podía escuchar una voz cavernosa que decía: «A todos los viajeros se les concede un deseo si logran adivinar el número que estoy pensando de 1 al 30, Tita se emocionó mucho y no dudó en gritar 3, su número favorito. De repente, un enorme oso pardo apareció frente a ella, sorprendiendo a la pequeña tortuga que casi cae de espaldas. «Rayos. Sí que adivinaste mi número. Está bien, dime tu deseo y lo cumpliré», resopló el oso entre dientes, algo molesto. Tita no podía creerlo, tal vez el monje le había dado al talismán más propiedades mágicas de las que pensaba. Complacida, pidió su mayor anhelo: «Deseo volver instantáneamente a mi hogar en el estanque del bosque». El oso puso una expresión de extrañeza y luego soltó una risa burlona que hizo temblar los árboles. «Ja, lo siento pequeña, pero eso no está a mi alcance. Este bosque es inmenso y mágico, tendrás que llegar por tu cuenta». Tita bajó sus antenas desilusionada. Vaya deseo desperdiciado, había sido muy ingenua. El enorme mamífero notó su tristeza y trató de compensarla obsequiándole unas bayas de un arbusto cercano para su travesía. Tita agradeció el noble gesto y prosiguió lentamente su camino. Era hora de continuar con las prácticas espirituales que le habían enseñado para no desanimarse después del curioso encuentro con el gran oso pardo. Tita siguió su camino bosque adentro, sintiendo que tarde o temprano llegaría a algún claro familiar. Mientras caminaba por un sendero bordeado de altos árboles, escuchó voces que venían de detrás de unos arbustos con grandes hojas. Sigilosamente, se acercó y apartó algunos tallos para asomarse. Grande fue su emoción al descubrir un grupo de sabios monjes rana sentados sobre rocas planas en medio de un pequeño claro. Parecían estar meditando profundamente, pues ninguno abría los ojos, permaneciendo quietos como estatuas verdes. Tita había oído sobre estas peculiares ranas ermitañas de boca grande que solían habitar en cenotes ocultos del bosque, y se decía que podían vivir cientos de años gracias a sus técnicas taoístas secretas. Sigilosamente pero con entusiasmo, la pequeña tortuga se acercó al grupo de ranas y se sentó entre ellas sobre una roca vacía para imitar sus posturas. Comenzó a respirar siguiendo el ritmo de sus gargantas infladas y a meditar en silencio junto a ellas. Pasaron al menos 2 horas enteras sin que nadie se moviera o emitiera el menor sonido. Tita se sentía en un estado de profunda calma y quietud como nunca antes. Fue entonces que el monje rana más anciano y grande abrió de repente los ojos y miró a Tita fijamente. Los otros batracios también salieron de su meditación al mismo tiempo. «Veo que has aprendido bien el arte de la meditación a pesar de tu corta edad, pequeña tortuga», dijo el jefe rana con voz profunda. «Has logrado mantener la calma y el silencio por más de 2 horas sin tambalearte». Los demás monjes asintieron en señal de respeto, uno de ellos incluso hizo una breve reverencia con la cabeza hacia Tita. Ella estaba muy sorprendida pero halagada por los comentarios. «Se lo debo a mi amigo, el sabio monje ratón de la cabaña del bambú, que me enseñó las primeras técnicas», respondió Tita con una reverencia. «Ah, sí, lo conocemos bien, gran maestro», dijo otra de las ranas con tono respetuoso. «Si has avanzado tanto bajo su tutoría, no nos queda más que enseñarte los siguientes niveles sobre el control de la respiración para adquirir mayor templanza interior ante las adversidades». Las ranas instructoras le compartieron entonces una serie de ejercicios de respiración mucho más avanzados, así como algunos acertijos mentales para probar su dominio de sí misma.
Tita estuvo encantada de aprender tanto aquel día. Cuando llegó el ocaso, las ranas le ofrecieron a Tita quedarse a pasar la noche con ellas para estar a salvo. Ella aceptó gustosamente, muy agradecida por la hospitalidad y sabiduría de los monjes verdes. Antes de que se dispusiera a dormir, el abuelo Batracio se le acercó para compartirle un último consejo: has demostrado una gran determinación y templanza. Impresionantes para alguien tan joven. Sigue confiando en tu instinto y no temas pedir ayuda de quienes encuentres en el sendero de la vida. Verás que si actúas con sabiduría y ecuanimidad ante los retos, hallarás tu destino. Tita agradeció profundamente el consejo del viejo monje, sintiéndose ahora mucho más confiada y optimista acerca de alcanzar su hogar en el estanque. A la mañana siguiente, tras despedirse de los sabios monjes rana y agradecerles una vez más por compartir su sabiduría, Tita reanudó su camino, sintiéndose más fuerte e iluminada que nunca. Mientras caminaba por un sendero lleno de rocas, decidió poner en práctica los nuevos ejercicios de respiración profunda que había aprendido, cerrando los ojos para concentrarse mejor. Estaba tan enfocada en su práctica que no se dio cuenta de que el terreno había comenzado a descender. De pronto, la tortuga resbaló por un barranco profundo que apareció frente a ella y rodó varios metros colina abajo. A pesar de intentar retraer sus extremidades dentro de su caparazón, cuando finalmente se detuvo al chocar contra una pequeña roca, Tita se encontraba muy magullada y aturdida. Le tomó unos instantes reponerse, pero, para su alivio, comprobó que, aparte de las contusiones, no tenía ningún hueso roto gracias a su resistente coraza protectora. No obstante, ahora el desafío sería volver a escalar toda esa empinada ladera para salir de allí. Justo cuando pensaba que tendría que rodear el gran barranco para encontrar algún camino alternativo, Tita escuchó una voz que la llamaba desde arriba: ¿estás bien ahí abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas ayuda para salir de ese precipicio? Alzando la vista, Tita se alegró al ver al gran venado que la había encontrado días atrás. Este se estaba asomando por el borde del barranco, mirándola preocupado. Mi buen amigo el venado, qué alegría verte, exclamó Tita. Caí por accidente y no sé cómo escalar para salir de aquí. Nuevamente el venado pensó unos instantes y luego respondió: no te muevas, iré a buscar ayuda. Dicho esto, el ágil animal ascendió de un salto la empinada pared del precipicio y se adentró en el bosque. Tita esperó pacientemente alrededor de media hora, confiando en que el benevolente ciervo volvería por ella. Finalmente, unas pezuñas se asomaron desde la orilla de la zanja, esta vez acompañadas por unas grandes garras. Para sorpresa de Tita, junto al venado estaba su viejo amigo, el oso, a quien había conocido días antes. Mi buen amigo el oso accedió a ayudarnos, él podrá subirte más fácilmente en su lomo, explicó el venado. El robusto plantígrado comenzó a descender despacio, mientras el ágil ciervo lo guiaba, indicándole dónde podía apoyarse, hasta que finalmente llegaron junto a Tita. Súbete a mi lomo y agárrate fuerte, le indicó el oso. La tortuga así lo hizo, aferrándose lo más que pudo al denso y espeso pelaje de su salvador. El oso trepó con destreza, sosteniendo con cuidado a la pequeña sobre su espalda. Al fin, estaba fuera del peligroso precipicio. Tita no cabía en sí de alegría y gratitud, sobre todo al comprobar que en este mágico bosque había más criaturas bondadosas dispuestas a ayudarla. Luego de despedirse de sus rescatadores, continuó su recorrido con renovado ánimo. Más adelante, el paisaje se le hizo familiar, los arbustos, las rocas y los tiernos helechos le resultaban cada vez más conocidos. Estaba segura de que pronto su amado estanque aparecería tras las laderas. Con emoción, apresuró el paso hasta divisar finalmente su ansiado destino. Al atardecer, su adorado estanque apareció. No podía creerlo, había logrado regresar gracias a su perseverancia y a todos los benévolos seres que había encontrado en el camino. Lágrimas de emotividad brotaron de los ojos de Tita al encontrarse nuevamente frente a las cristalinas aguas de su amado estanque, su hogar. Había logrado regresar nostalgia y una renovada apreciación tras su larga ausencia. Todo lucía tan hermoso y perfecto como en sus recuerdos, los vibrantes nenúfares, los sauces llorones meciéndose suavemente, las aves acuáticas que jugaban en la ribera. Tita empezó a oír varias voces preocupadas que gritaban su nombre buscándola. Tita, ¿dónde estás? Tita, mi buena amiga, regresa pronto. Tita, vuelve, te extrañamos. Conmovida, la tortuga se apresuró a buscar de dónde provenían esas voces, hasta que se encontró con un grupo de diversos animales del bosque que deambulaban ansiosos por los alrededores. Para su sorpresa,
no solo estaban su familia y amigos cercanos, sino también el mapache cascarrabias, la comadreja entrometida del árbol hueco e incluso el petulante pavo real, que casi nunca hablaba con ella. Todos parecían al borde de las lágrimas. «Amigos míos, aquí estoy». «Ya estoy en casa», llamó Tita, agitando sus patitas, profundamente conmovida ante tal encuentro. Los animales no podían creerlo al principio, pero en pocos segundos la rodearon saltando de felicidad. «Tita, volviste». «No puedo creerlo», chillaban algunos. «Sabía que lo lograrías, eres muy resiliente», decían otros. «Hay que hacer una gran fiesta de bienvenida para la pequeña viajera», propuso una mamá ardilla, y así todos rodearon efusivamente a la recién llegada tortuga, celebrando su regreso al hogar tras tan prolongada travesía. Después de la emotiva bienvenida y de la magnífica celebración que organizaron en su honor, al atardecer, Tita se reencontró con su familia más cercana. Les relató todas sus increíbles aventuras por el bosque, los peligros que enfrentó y los seres benévolos que la ayudaron en su viaje de regreso. Sobra decir que sus preocupados padres y hermanos menores estaban tan impresionados por la odisea de la pequeña Tita que no dejaban de hacerle preguntas y pedían que repitiera una y otra vez cada uno de los fascinantes episodios. Y entonces apareció este enorme oso pardo de buen corazón que junto con el ciervo me ayudó a salir de un profundo barranco en el que había caído por accidente, contaba Tita con gran entusiasmo. «Eres toda una aventurera», decía su hermano mayor, muy sorprendido. «Ojalá algún día yo también sea valiente y tenga historias maravillosas para contar como tú», comentó una de las pequeñas hermanas de Tita, mirándola con profunda admiración. Tita solo sonreía, pero por dentro reflexionaba sobre todo lo aprendido. Comprendió que al enfrentar peligros y pruebas con perseverancia, valentía interna y mirando siempre el lado positivo de la vida, podíamos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Desde ese día, la pequeña Tita se volvió muy popular entre los animales del bosque, muchos acudían a escuchar sus historias de superación personal o a pedirle consejos para enfrentar sus miedos y situaciones difíciles. Gracias a todo lo que aprendió de los sabios monjes durante su travesía, Tita pudo compartir técnicas como la meditación y ejercicios como Tai Chi. Poco a poco, se transformó en una especie de mentora espiritual, guiando a otros seres a encontrar su valor interior y paz mental. Habían pasado algunas estaciones desde el regreso de Tita a su querido estanque en el bosque. La pequeña tortuga había ganado gran reconocimiento entre los animales por sus fascinantes historias de superación personal durante su épica travesía. Muchos la buscaban con frecuencia para recibir sus sabios consejos. Gracias a todo lo que había aprendido de los venerables monjes durante su viaje, la tranquila Tita se convirtió en una especie de mentora espiritual para varias criaturas del bosque. Uno de los que más la buscaba era una ardilla que solía padecer de ansiedad por acumular tantas nueces y bellotas. Tita le enseñó útiles técnicas de meditación y le aconsejaba enfocarse en el presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Esta orientación que brindaba, sumada a sus inspiradoras fábulas para enfrentar miedos internos, pronto ganó reconocimiento como consejera emocional entre los habitantes del bosque. Sin embargo, su inesperada popularidad generó desconfianza en algunos animales que buscaban aprovecharse de la ingenuidad de Tita, como el astuto zorro Pancho. Él se hacía pasar por un discípulo, pero en realidad quería obtener de la sabia tortuga los secretos sobre las hierbas medicinales y los hongos alucinógenos que había aprendido de los monjes durante su viaje místico. Afortunadamente, la prudente Tita nunca revelaba mucho, ya que desconfiaba de las verdaderas intenciones del zorro, lo que le permitió identificar las malas artes de algunos embaucadores y evitar caer en sus trampas. Una mañana, cuando Tita salía de su cueva dispuesta a comenzar su rutina de Tai Chi matutino junto al estanque, se desató una conmoción inesperada y preocupante cerca de allí. Eran los mismos niños traviesos que en el pasado la habían alejado de su hogar. Esta vez, sujetaban con una red a la pobre mamá ardilla, que luchaba desesperada por liberarse ante las burlas de los infantes. «Tita, ayúdame, te lo ruego», gritó la afligida roedora al ver acercarse a la tortuga. Los niños también notaron la presencia de Tita y de inmediato corrieron tras ella para atraparla, soltando sin querer a la ardilla. Tita sintió renacer aquel horrible sentimiento de pánico que había experimentado en el pasado, cuando esos niños la lanzaron lejos de su hogar. Deseaba correr y esconderse, pero su instinto la llevó a asegurarse primero de que la ardilla estuviese a salvo. «Rápido, vete de aquí, amiga mía», le dijo a la asustada ardilla, que obedeció y trepó velozmente a un árbol para ponerse a salvo. Aunque Tita logró escabullirse entre unos matorrales y los niños se marcharon rápidamente, aburridos por no poder atraparla fácilmente, ese incidente la dejó muy consternada.
Se preguntaba cómo enfrentar viejos fantasmas del pasado, debía temer siempre ante posibles regresos o había alcanzado ya la suficiente sabiduría interior para enfrentar ese tipo de situaciones de otra forma. Todo el día siguiente, Tita estuvo muy reflexiva y en silencio, reconsiderando muchas cosas mientras observaba cómo las nubes pasaban lentamente sobre el estanque, hasta que una brillante idea cruzó su mente, provocándole una gran sonrisa. Sí, ya sabía lo que debía hacer, solo necesitaba la ayuda de sus buenos amigos del bosque. A la mañana siguiente, Tita convocó a una reunión secreta cerca del estanque con sus amigos más cercanos, entre ellos el venado, el mapache, la comadreja y el búho. Quería compartir con ellos su plan para concienciar a los revoltosos niños sobre el respeto a los seres vivos del bosque. Después de escuchar las sugerencias de todos, Tita expuso la idea que se le había ocurrido: queridos amigos, debemos sentir compasión por esos pequeños humanos, que aún ignoran el daño que pueden causar con sus acciones imprudentes. Por ello, más que huir o temer ante su presencia, debemos darles una lección educativa, llena de buenas intenciones. Los animales mostraron gran interés en el plan de Tita, que consistía en aprovechar la próxima visita de los niños para dramatizar distintas situaciones del bosque, donde se evidenciara el sufrimiento de algunos de sus habitantes a causa de la imprudencia humana. Al día siguiente, cuando los 5 traviesos niños se acercaron al estanque como solían hacer para jugar durante el verano, sucedió lo planeado. Uno de los niños atrapó desprevenidamente a la comadreja entre unos arbustos, causándole daño. Otros persiguieron implacablemente a un cervatillo hasta acorralarlo, e incluso fueron testigos de cómo algunos árboles eran derribados ante ellos por el filo implacable de un hacha. Los pequeños quedaron atónitos al principio, sin saber que todo era una actuación. El llanto del venadito parecía tan real, al igual que los lastimeros quejidos de otros animalitos. Pronto, la angustia invadió los corazones de los infantes al tomar conciencia del sufrimiento que podrían estar causando a los vulnerables habitantes del bosque con su imprudencia. No soportando esa culpa, comenzaron a llorar desconsoladamente. En ese momento, Tita salió de su escondite y se acercó a ellos, explicándoles conmovida que no debían sentirse mal, sino simplemente transformar ese dolor en una lección. Los invitó amablemente a conocer y respetar a cada criatura del bosque que adoraban visitar para jugar. Con lágrimas en los ojos, pero más tranquilos, los niños humildemente pidieron disculpas por su comportamiento anterior, prometiendo ser más conscientes. Luego abrazaron tiernamente al venadito y a los demás animales, incluyendo a la sabia tortuga. Desde ese día, Tita observó cómo esos pequeños cambiaron positivamente su actitud en el bosque, convirtiéndose en cuidadosos protectores de la naturaleza y sus habitantes. La ingeniosa tortuga entendió que el verdadero valor no radica en escapar o esconderse ante las dificultades, sino en enfrentarlas con calma, sabiduría y buenas intenciones. Debemos tener fe en que el entendimiento genuino puede florecer en cualquier corazón si encontramos la manera adecuada de iluminar a los demás con nuestra luz interior. Y cuando actuamos de esta manera, no solo aliviamos nuestro propio sufrimiento y el de otros, sino que también nos transformamos en mejores versiones de nosotros mismos. Esa es la magia de la compasión y la empatía.